Bien, buenos días, qué alegre poder venir a este día especial y celebrar la Navidad. Lamentablemente, como ustedes habrán notado ya, este es el día o quizás pues la época en realidad donde encontramos los centros comerciales y todo tipo de comercios abiertos, abarrotados y las iglesias pues vacías. Pero en fin, nosotros nos vamos a gozar un tiempo en la palabra de Dios. Precisamente vamos a ver un trozo de la Biblia que sinceramente a mí me ha dejado impresionado. Vamos a, vamos a ver a la luz de la palabra qué nos dice el Señor acerca de la Navidad, qué nos dice la Biblia acerca del propósito de Jesús de venir a este mundo, y especialmente pues vamos a tratar de encontrar el mejor enfoque para celebrar la Navidad. Así es que te invito a orar. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y oremos con un corazón sincero. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque podemos en este día recordar el nacimiento de Jesús, el día que Él vino a este mundo en forma humana. Y Señor, también queremos pedirte que por favor prepares nuestra mente y nuestro corazón para lo que vamos a ver. Quita de mí todo pecado, toda situación o pensamiento que se vuelva un obstáculo para que tú hables a nuestros hermanos aquí presentes. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu mensaje llegue a nuestros corazones, Padre. Pedimos por aquellos que no están por algún motivo, Señor, aquellos que están enfermos, pedimos que tú los levantes, que tú los restaures y que también nosotros al estar acá podamos gozarnos en tu palabra, en tus promesas, en tus bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Yo he andado pues estos días en la Navidad viendo todo alrededor, y yo creo personalmente que la Navidad es una época muy bonita, quizás es la mejor época del año, al menos yo así lo creo. Pero ¿saben qué es lo que a mí no me gusta de esta época? Y quizás aquí me voy a escuchar un poco Grinch, pero realmente tú lo has vivido. El tráfico, las colas, las compras en los supermercados, en los centros comerciales, se vuelve realmente muy complicado. Y quizás tú lo has sufrido. Y qué tremendo de todo esto, andar ahí en el tráfico y con el estrés de las compras, los compromisos. Pero también hay personas que en esta época precisamente se deprimen o se aíslan, y no hay un enfoque sobre el por qué celebrar la Navidad. A ver, algunas opiniones aquí de algunos de ustedes yo he preguntado, y algunas opiniones acerca de la Navidad son las siguientes. Yo pregunté a algunos, ¿qué celebramos en Navidad? Y algunos de ustedes acertadamente me dijeron, celebramos el nacimiento de Jesús. Y le pregunté a otra persona y exactamente lo mismo. Y pues yo estoy de acuerdo, pero tengo la impresión de que cada vez menos es un pensamiento o es el propósito de muchas personas. Quizás muchas personas olvidan precisamente el propósito de la Navidad, y también algunas piensan que solamente es una tradición más. Algunas personas se quedan a ese nivel donde dicen, celebramos Navidad porque así lo celebraba mi papá, y eso pues así le enseñaron mis abuelos, y así es una tradición de familia. Pero realmente yo estuve observando, como te decía hace un ratito, estuve observando en los centros comerciales y en algunos otros lugares. Antes era más evidente, más notorio ver estos nacimientos. ¿Sí sabes lo que son los nacimientos? Y pues yo recuerdo incluso allá en El Salvador, mi abuela se mandaba haciendo el nacimiento con lujo de detalles y adornos, y a las 12 de la medianoche del 25, entonces venía ella y colocaba una figurita de un bebé precisamente representando el nacimiento de Jesús. Pero tristemente yo ya casi no veo nacimientos.
en las casas, ni en los comercios, mucho menos en otros lugares públicos. Yo no veo nacimientos. Pero también es precisamente esto. Mucha gente no ve la Navidad como realmente es. El propósito se ha perdido. Yo quiero que esta mañana, de forma particular, no nos quedemos en esa postura. Es más, yo quisiera proponer que no es nada más una tradición la Navidad. Tampoco es solamente recordar que Jesús vino al mundo. Por supuesto, es celebrar y dar gracias a Dios que Jesús vino a este mundo. Pero la Navidad es mucho más que eso. Realmente yo quisiera que pensemos en que Jesús va a regresar pronto. De hecho, Él vino hace más de 2000 años como un bebé, indefenso, aunque muy poderoso, pero realmente ahí Él no tenía ninguna manifestación de poder, sino todo era pura fragilidad. Pero cuando Él regrese, y Él ha prometido regresar pronto, Él va a venir con todo poder, con suma potencia, con toda su gloria, y Él va a venir a establecer su reino físicamente acá, a esta tierra. Entonces yo quisiera que, tal vez no es tu caso, pero si hubiera alguien acá que tal vez piensa que la Navidad es solamente una tradición más, o que es recordar solamente que Jesús vino a este mundo, yo quisiera que salgamos esta mañana celebrando que Jesús vino a este mundo, pero también celebrando que Él va a regresar a este mundo. Y que cuando Él regrese ya no va a venir como un bebé, va a venir como un rey, va a venir a reinar con poder, con justicia, con verdad. Es precisamente eso lo que necesitamos. Necesitamos a un rey, necesitamos a Jesús. Jesús es el rey que este mundo necesita. Tú puedes ver las noticias alrededor y todo es caos, todo es violencia. De hecho, yo te invito a que mañana, 25 de diciembre, tú tomes el periódico o veas las noticias. Y yo te puedo decir, sin el ánimo de verme aquí o sonar profeta, mucho menos, ¿verdad? Pero la idea es que tú veas mañana las noticias y vas a encontrar la cifra de accidentes, la cifra de muertos, la cifra de niños quemados. En fin, qué triste que mucha gente pierde el enfoque en esta Navidad. Y lo que queremos en esta mañana es que celebremos la Navidad con el enfoque correcto, que celebremos la Navidad como es, que celebremos que Jesús vino al mundo, que celebremos que Jesús va a volver a este mundo y que va a regresar a reinar. Jesús es el rey que este mundo necesita. Necesitamos urgentemente a Jesús. Y les comparto que recuerdo uno de estos días, andaba ahí con Edwin en el carro, Edwin me dio un aventón y entonces íbamos escuchando un programa de opinión en la radio. Y entonces una persona llamó expresando su opinión y diciendo, estaban hablando en contra de pues los gobernantes, ¿verdad? Yo voy a omitir nombres. Pero una persona llamó y entonces dijo, miren, ¿saben cuál es el problema? El problema no son los gobernantes, el problema somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros quienes escogemos a los que nos van a gobernar. Y entonces, la persona que escogemos viene, se pone en el gobierno, tiene poder y sale rica, se enriquece al estar ahí. Pero después va a venir otra persona y se va a enriquecer igual. Y después otra persona y lo mismo. Entonces, el problema es que estamos nosotros propiciando que muchas personas se enriquezcan al estar en el poder. Y en realidad lo que deberíamos tener nosotros es un gobierno regido por monarquía. Y entonces se escuchó así que las personas en la radio, los locutores, no entendieron muy bien su postura. Pero él lo que estaba diciendo era, necesitamos a un rey, una sola persona que esté en el poder. Y obviamente pues algunos están a favor, otros en contra de esa postura. Y yo entiendo, hay quienes tienen los malos ejemplos de los reyes de Inglaterra, reyes de España, que solamente son una
figura pública y no tienen ningún poder, ningún dominio sobre el gobierno. Solo se están enriqueciendo. Eso tampoco pues es un buen ejemplo. Pero qué triste que esta es nuestra realidad. Nuestra realidad es que en el sistema en que vivimos somos nosotros quienes establecemos, quienes escogemos a quienes nos van a gobernar. Pero va a llegar un momento donde nosotros ya no vamos a tener elección, sino que Jesús va a venir a reinar a este mundo. No va a andar preguntando opinión de nadie. Él va a venir y se va a establecer como rey en este mundo. Pero díganme si no es cierto. Cuando estamos en periodo de elecciones y vemos a los candidatos, sí o no que nos llama la atención o nos interesa o tratamos de investigar un poquito más sobre esa persona que va a ser establecida en el gobierno. Nos interesa conocer detalles sobre su vida familiar, nos interesa conocer detalles sobre su personalidad, sus capacidades, pero más importante aún, les interesa conocer su postura o su plan de gobierno. Es más, o sea, tú sabes que una de las cosas que mucha gente critica o no está de acuerdo del actual gobierno acá es que nunca se presentó un plan de gobierno, o si se comunicó no se hizo con claridad o no lo tienen claro todas las personas. En fin, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a una figura humana gobernando sobre nosotros. Y yo te quiero decir con todo respeto a las autoridades y a los actuales presidentes que cualquier gobierno, cualquier presidente de cualquier país va a fallar. Pero Jesús, como rey, como gobernante, Él no va a fallar, su gobierno va a ser perfecto. Los actuales gobiernos, ¿cómo son? Son corruptos, son injustos, pero en el caso del gobierno de Jesús va a ser todo lo contrario, va a ser un gobierno justo. Dice el pasaje que vamos a estudiar que Él va a gobernar con justicia y no se va a corromper, no va a ser corrupto. El gobierno de Jesús va a ser de verdad y va a ser eterno. Así es que vamos precisamente a analizar, a conocer algunos pasajes, algunos rasgos característicos de Jesús. ¿Cómo va a ser ese rey que va a gobernar sobre nosotros? Vamos a nuestras Biblias. Yo te animo a que enciendas tu Biblia si la tienes en smartphone, pero si la tienes en tu Biblia tradicional de papel, abre tu Biblia al libro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Vamos a analizar algunos rasgos característicos de Jesús. Específicamente vamos a ver detalles sobre su familia, sobre su linaje, sobre su casta, sobre sus orígenes. Vamos a conocer también algunos detalles de su personalidad, de la personalidad de Jesús. Y vamos a conocer también parte de su plan de gobierno. Vamos a Isaías capítulo 11. Y solo te anticipo que lo que estás por leer es una profecía acerca de Jesús. Pero curiosamente es una profecía que se ha cumplido parcialmente. Vamos a ver que hay una parte de esta profecía que ya se cumplió con el nacimiento de Jesús y su periodo de vida acá en este planeta, en esta tierra, pero falta una parte que se va a concretar cuando Él regrese a gobernar en este mundo. Así es que lee conmigo Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres,
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Lo que acabas de leer, te repito, es una profecía acerca de Jesús. Una profecía que se ha cumplido de forma parcial. Todavía está por cumplirse la parte final. Y lo que vamos a ver en este momento es cómo va a ser ese rey que viene a este mundo, Jesús. Vamos a ver detalles sobre su linaje. En primer lugar, yo te quiero pedir que me acompañes en la lectura. Préstame tu corazón, tus oídos y vamos juntos a ver algunos detalles acerca de su linaje, de su familia. A todos de alguna forma nos interesa conocer detalles sobre nuestra familia. Yo personalmente no sé el caso tuyo, pero yo puedo ver mi vida y yo trato de pensar en cómo fue mi linaje, cómo fueron mis predecesores, mi ascendencia. Yo la desconozco. Tristemente aquí nos quedamos bien cortos en conocer nuestro árbol genealógico. Pero cuando se trata de la Biblia, vemos información acerca de las familias, acerca de las genealogías, las vemos muy, muy precisas. Y este es el caso de Jesús, que nos deja información muy interesante acerca de los orígenes de Jesús. Y vente conmigo, lee nuevamente Isaías 11, capítulo 1, versículo 1 dice, Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? A ver, ¿alguna idea, alguna opinión? Si no, pues vamos a tratar de ir rápidamente a entender un poco de las raíces de Jesús. Y solo te anticipo que Jesús tiene raíces humildes. ¿Quién era Isaí? Isaí, una persona, un judío, a quien Dios tenía en mente considerar para que de él, para que de su familia surgiera un rey. Así es que vente conmigo al libro primero de Samuel. Por cierto, aprovecho aquí la oportunidad para hacer el anuncio de que no te pierdas, por favor, estas enseñanzas que estamos recibiendo cada domingo. Tú sabes, Checho está predicando, está desarrollando el estudio de primero de Samuel y tenemos información y principios sumamente clave para nuestra vida hoy en día. Entonces te invito a que si quieres suscribirte al canal de YouTube y ahí vas a encontrar las prédicas, te puedes poner al día, pero en todo caso ven los domingos, estamos estudiando este libro que realmente nos deja perplejos de todo lo que Dios nos puede enseñar y poner en práctica. Pero bien, vamos a adelantarnos un poquito. Ahorita estamos comenzando el libro de Samuel, pero vamos, acompáñame, vente, vamos a ir a primero de Samuel, capítulo 16. Busca conmigo primero de Samuel, capítulo 16. Y un poquito de historia de Israel, tú sabes. Rápidamente vamos a dar un brochazo por el recorrido de Israel desde su salida de Egipto. Tú sabes, el pueblo de Israel se formó, se fortaleció, se hizo grande en Egipto. ¿Recuerdas esto? Puedes leer la historia en los últimos capítulos de Génesis y los primeros de Éxodo, pero precisamente el libro de Éxodo nos detalla el momento en el que Dios saca de la esclavitud en la que estaba el pueblo de Israel en Egipto y los saca con destino o con rumbo a una tierra prometida. Entonces, tú sabes, la historia la puedes leer, pero lo que sucedió después es que fueron conducidos por Moisés a través del desierto, luego a través de Josué fueron introducidos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y posteriormente pues el pueblo de Israel empezó a ganar un poco más de terreno. Dios les favorecía conquistando tierras y en fin, tú puedes leer que ellos en algún momento dijeron: no queremos que Dios nos gobierne. Tristemente es una realidad que nosotros
no sé si decir vivimos o sufrimos el día de hoy. Pero lo que pasó con el pueblo de Israel es que Dios quería establecer su gobierno en ellos a través de los jueces, a través de los profetas. Y Samuel fue uno de ellos. Pero tristemente, el pueblo de Israel rechazó el gobierno de Dios. Y eso es lo mismo que nos sucede el día de hoy. La gente no quiere los principios de Dios. La gente no quiere que Dios les gobierne. Pero entonces, ¿qué pasó con Israel? Ellos le fueron a decir a Samuel, nosotros no queremos que Dios nos gobierne. Nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. Y entonces viene Dios y le dice a Samuel, que Samuel se entristeció por esta petición del pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice, Samuel, no es contigo el problema. Ellos me están desechando a mí. Entonces Dios le dice, entonces, ¿quieren un rey? Van a tener un rey. Pero sepan una cosa, ese rey se va a enriquecer a costilla de ustedes. Ese rey va a tomar de lo suyo y les va a gobernar, va a ejercer poder sobre ustedes. Pero si eso es lo que quieren, van a tener un rey. Entonces, así fue. ¿Y quién fue el primer rey de Israel? Excelente, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Y cómo era Saúl? Sí, es correcto, es correcto. Tú puedes leer los primeros capítulos de este libro y te vas a dar cuenta que que Saúl, el rey Saúl, era alguien muy alto, era alguien muy atractivo, guapo y todo lo que quieras. Las personas decían, qué personalidad la de este rey, qué personalidad la de Saúl, qué estilo, qué plante dirían los jóvenes allá en El Salvador, qué nivel, qué estilo dirían los jóvenes acá. Pero, ¿qué pasó más adelante con Saúl? Muy bien, me gusta saber que algunos saben qué fue exactamente lo que pasó. Él desobedeció a Dios. Saúl fue rebelde y desobediente a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo desechó y le dijo a Samuel, que era el profeta en ese momento, que era el sacerdote en ese momento, Dios le dice a Samuel, ya no llores más por Saúl. Es más, levántate, llena tu cuerno de aceite y vas a ungir a un rey, al futuro rey que va a gobernar Israel. Yo te voy a decir quién es y tú lo vas a ungir. Entonces, lee conmigo primero de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer desde el 4, solo para tener un poco de contexto. Dios le dice, vas a ir a la casa de Isaí, que está en Belén. Interesante, la misma ciudad de donde Jesús viene, de donde Jesús vino. Dice versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Quizás ellos tenían temor de que él llegaba a decir qué era el castigo que merecían por su desobediencia, y pensaban que quizás él llevaba un juicio de parte de Dios hacia ellos. Pero lee conmigo, versículo 5, y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Aquí solo te cuento algo. A mí esto me impresionó porque me hizo recordar algo que todos aquí en algún momento quizás hemos pasado, al menos los hombres, y es que Dios está en un proceso de escoger al rey. Dice aquí la Biblia, y como estamos viendo acerca de Jesús, Jesús viene de un linaje, viene de raíces humildes, pero nace para ser
rey. Y a mí me impresiona el amor de Dios, que Él no mira la apariencia, Él no mira lo grande de la estatura o lo que nuestros ojos pueden percibir de otras personas. Él mira lo que hay en el corazón y a veces escoge a lo más humilde. Sin embargo, Jesús, aunque tiene raíces humildes, aunque viene de un linaje humilde, nace para ser rey. Y esto es impresionante. Tal vez a ti te resulta familiar esta imagen que ves en pantalla. Sí, algunos crecimos jugando fútbol en la calle. ¿Quiénes jugaron fútbol aquí en la calle? Sí, yo puedo ver algunos, la gran mayoría. Y miren, yo estoy un poco preocupado porque cada vez veo a menos patojos, a menos chicos jugando pelota en las calles. Y yo quiero enseñarle a jugar pelota a Aldo, yo quiero que él juegue y disfrute esto, pero a ver, tú que creciste jugando fútbol, jugando pelota en las calles, ¿cómo se escogían los equipos? Por ejemplo, decían, los más grandes, los mayores o los mejores, vos vas a ser capitán de un equipo y vos del otro. Entonces, por decir un ejemplo aquí, Edwin, vos vas a ser director de un equipo y vos, Richard, vas a ser el director del otro equipo, el capitán del equipo. Escojan ustedes a quienes van a jugar, quienes van a ser parte de su equipo. Y tú ya sabes lo que sigue. ¿Cómo era? ¿Quiénes eran los primeros en ser escogidos? Los mejores, los más fuertes, los más hábiles, los más rápidos. ¿Y quiénes se iban quedando de último? Terrible, terrible. ¿Te tocó ser el último alguna vez? Sí, la sensación es fea, es fea, yo lo sé. Pero cuando Dios escogió a un rey, Él tomó precisamente lo último. Vente conmigo nuevamente, primero de Samuel. Tenme paciencia aquí, pero lo que estamos viendo es realmente impresionante. Al menos para mí lo ha sido y lo sigue siendo. Dice el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Recapitulando, Samuel llega a ungir al rey que Dios le va a decir y va a la casa de Isaí. Y entonces viene Isaí y dice: voy a pasar a mis hijos y qué genial que de aquí va a salir un rey. ¿Se pueden imaginar lo que estaba pasando por la mente de Isaí? Y dice: quizás Eliab, mi hijo mayor, va a ser. Y yo me puedo imaginar que quizás Eliab hasta se fue a recortar el pelo, se fue a lavar, se fue a perfumar y se fue a poner sus mejores ropas, se fue a poner un estreno, como nosotros acá, ¿verdad? Los 24 y 31 a estrenar. Pero el punto es, llega él y se pone delante de Samuel y ellos pensaron: este va a ser el rey. Y Dios, ¿qué le dijo a Samuel? Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Te puedes imaginar el cuadro? Viene Isaí y hace pasar a su marimba de hijos. Y el menor, ¿a dónde estaba el menor? ¿Quién era el menor? David. ¿Y a dónde estaba él? Ni siquiera estaba en la casa. Yo creo que David no sabía qué era lo que estaba pasando. Y puedes imaginártelo, de repente está David en el campo allá, a saber ni a cuántos kilómetros, apacentando las ovejas. Y entonces te puedes imaginar lo que sucedió. Llega alguien corriendo y le dice: David, apúrate, venite, porque te están buscando. Y en la casa de tu papá está un profeta, está Samuel, y entonces tenés que estar ahí, te mandan a llamar. Ahora, piensa conmigo, ¿cómo estaba vestido David? Su ropa seguramente tenía olor a rebaño todavía. Y si le sumamos que él llegó corriendo, seguramente iba corriendo a la casa de su padre. Y posiblemente cuando llegó delante del profeta, cuando llegó delante de Samuel, llegó todo sudado. Quizás lo vio rubio porque iba todavía. Rubio quiere decir de tono rojizo, de tono como el rubí, entre rosado y rojo. Tú sabes esto, ¿verdad? Pero seguramente él llegó cansado y todavía diciendo: aquí estoy, ¿qué necesitan de mí? ¿Cómo les puedo servir? Y lo que estaba pasando era que de lo más bajo, de lo más humilde, viene Dios y dice: este es el rey que necesitamos. Qué impresionante. Dios siempre es constante en su palabra y nos deja ver. Tú lo puedes leer en 1 Corintios, en los primeros capítulos, que Dios escogió a lo más vil, sucio y menospreciado del mundo para humillar a lo fuerte. Y es impresionante que en el caso de Jesús así fue. Es decir, sus orígenes, las raíces de Jesús eran humildes, pero nace para ser rey. Así como lo fue en el caso de David. David ni siquiera sabía lo que estaba pasando, pero Dios ya lo había escogido como rey. Dios ya le había puesto sus ojos encima. Y tú sabes, a todos nos cautivan e inspiran las historias donde una persona nace pobre. ¿Sí o no? Hay películas y hay novelas, ¿verdad? Hay novelas mexicanas. Sí, ya vi quiénes son noveleros aquí, pero hay historias, hay novelas y hay historias de la vida real donde una persona nace en extrema pobreza, con muchas dificultades, pero al final se vuelven ricos y poderosos. Pero yo quiero decirte que la historia de Jesús excede a cualquier otra historia que tú puedas escuchar. Jesús vino hace más de 2000 años en forma humana, pero Él seguía siendo Dios, sigue siendo Dios, y Él vino a salvarnos y ser nuestro sumo sacerdote. No tenemos el tiempo para ver esto, pero Jesús es también nuestro sumo sacerdote. Y cuando Él vino en humildad, ni siquiera tenía, no habían sanatorios en aquel entonces como nosotros los tenemos hoy en día. De hecho, Él nació en un establo, en un pesebre, donde pasaban la noche los animales y ahí comían. ¿Te puedes imaginar el olor? Qué tremendo, qué impresionante. Para mí esto me hace reconocer que Dios está todo el tiempo buscando que nosotros nos despojemos de todo lo material, de todas las riquezas de este mundo, que no sean lo que a nosotros nos mueve, sino más bien que sean las cosas espirituales, las cosas que Él ve, las cosas que para Él son valiosas, que las podamos atesorar, que las podamos valorar. Pero en fin, Jesús vino a salvarnos y ser nuestro sumo sacerdote, pero en esta noche, en esta Navidad, celebremos que Él vendrá nuevamente
para ser rey, para reinar. Y tú sabes, Él vino en humildad y Él entregó su vida en rescate por nuestros pecados. Él vino a salvarnos de la condenación que todos, sin excepción merecemos, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que nos hemos apartado de Dios. Y que ese pecado, que esa maldad que hay en nuestro corazón, nos separa, nos destituye de Dios por toda la eternidad. Pero Jesús vino a este mundo y cuando Él estaba entregando su vida en una cruz, Él estaba dando la oportunidad, estaba abriendo el camino para que nosotros pudiéramos establecer nuevamente o restablecer la relación de comunión y de armonía, de paz que Dios desea que tengamos. Pero ¿cuál es el problema? Actualmente nosotros vivimos lejos de Dios, vivimos en violencia, vivimos en corrupción, porque estamos lejos de Dios. Y peor aún, somos enemigos de Dios. Y antes, ¿qué era lo que hacía un sumo sacerdote? ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Los levitas, ¿qué era lo que hacían? Era precisamente interceder por los pecados de nosotros, de los hombres. El sacerdote venía y presentaba ofrendas para que más bien los judíos de aquel entonces pudieran hacer las paces con Dios y restablecer la relación con Dios. Ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Y no tenemos el tiempo para verlo, pero tú puedes buscar en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, y todo el capítulo 5 y el 6 y el 7, tú vas a encontrar que habla del sacerdocio de Jesús, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y qué bendición que lo tenemos como sumo sacerdote. Necesitamos a Jesús como sacerdote en nuestra vida, pero también lo necesitamos como rey en nuestra vida. Necesitamos a Jesús reinando en nuestra vida. Él va a venir a gobernar físicamente este mundo, pero en la actualidad, ¿sabes qué te está ofreciendo Dios? Él está ofreciendo gobernar la vida de cada persona. Y nosotros nos alejamos de Dios pensando que el gobierno que Él quiere establecer en nosotros nos va a hacer más aburrido, nos va a hacer, yo no sé, la gente no nos va a querer, y posiblemente esa es una realidad, así es. Pero yo te voy a decir una cosa. Cuando yo acepté esto que Dios quería hacer en mi vida, cuando yo entendí que Él lo que quiere es controlar mis emociones, mis palabras, mis pensamientos, que todo eso era para bien, yo lo creí y empecé a acercarme a Dios, y poco a poco Él empezó a transformar mi vida, a cambiarme. Y ahora es otra historia, ya no soy la misma persona, ahora Él está en mi vida y hay una lucha, por supuesto, entre los deseos de mi carne y los deseos de Dios. Pero francamente, yo puedo decirte, he experimentado grandes bendiciones porque estoy buscando que quien reine en mi vida sea Dios y que no sea mi carne. ¿Cómo va a ser este rey que viene a gobernar este mundo? Jesús. Yo te voy a decir que Él entiende perfectamente tu condición. Él sabe lo que es estar abajo. Él sabe lo que es estar humillado. De hecho, pasó vergüenza, pasó humillación. Él vino y fue desechado. La gente lo cuestionaba y no entendían qué era lo que Él estaba haciendo en este mundo. Él sabe lo que es estar abajo. Quizás tú te sientes este día abajo, te sientes de lo peor y te sientes menospreciado, desechado. Dios te puede levantar. Dios es especialista en levantar a aquellos que están humillados, que están abajo. ¿Cómo sería tu vida? Piensa conmigo, ¿cómo sería tu vida si Jesús fuera el rey? ¿Cómo serían tus relaciones
si quien gobernara tus acciones, tus palabras, tus pensamientos fuera Jesús? ¿Cómo sería tu vida en general si fuera Él quien dicta qué es lo que vas a decidir, qué vas a hacer? Posiblemente no pasaríamos algunas situaciones de tristeza, de vergüenza a causa de los errores que cometemos. Pero precisamente considera en esta Navidad qué bendición que tenemos a Jesús como sumo sacerdote en nuestra vida, pero también lo necesitamos como Rey. Lo necesitamos como Rey en nuestra vida y por supuesto lo necesitamos como Rey gobernando el mundo en general. Así es que considera esta noche celebrar que Jesús va a regresar para ser Rey, pero también que puede empezar a gobernar tu vida desde ya. Ahora, vamos corriendo, vamos contra el tiempo. Volvamos a Isaías capítulo 11 y así como ya vimos algunos detalles de la familia de Jesús, de su linaje, de su familia, ahora vamos a ver algunos detalles de su personalidad. Y es impresionante que aunque Jesús era pues de raíces humildes, Él no pasó desapercibido. Era imposible que pasara desapercibido. Desde pequeño fue digno de suprema admiración. Tú recuerdas, sí, desde que nació fue adorado por unos magos, por los pastores, pero también más adelante, no sé si recuerdas, qué era lo que estaba haciendo cuando una vez se le perdió a sus papás, a José y a María. ¿A dónde lo encontraron? Sí, él estaba enseñando a los doctores de la ley, estaba platicando con ellos y era un niño. Y quizás ellos se quedaban sorprendidos y decían, ¿y este que no es hijo de José y María? ¿Y cómo es que nos está diciendo cosas que a nosotros nos ha llevado años aprender? Era digno de admiración. Pero ¿sabes por qué? Porque era Dios. Bueno, Jesús es Dios. Y cuando estuvo en este mundo, era Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Quizás tú has escuchado este término y hay una doctrina que se llama la doctrina de la unión hipostática y no tenemos el tiempo para verlo, pero básicamente esta doctrina lo que señala es que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Algunas personas consideran que Jesús era un profeta y que Dios estaba sobre él y que pues fue un siervo de Dios. Pero realmente era Dios. Algunas personas dicen Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Pero esta doctrina de la unión hipostática dice que en Jesús estaban 100% las dos naturalezas. Él estaba en un cuerpo 100% humano con todas sus necesidades, con todas las dolencias, con todo lo que compone un cuerpo humano. Pero también en él estaba contenido todo la esencia, toda la naturaleza de Dios. La unión hipostática dice esto, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Por eso era destacable. Y quizás ponte a pensar, ¿cómo somos nosotros? Nosotros en este mundo admiramos a aquellos que destacan por sus logros, por sus ideales, por sus conocimientos, por sus capacidades, etc. Pero nunca pensamos que Jesús era lo máximo, que Jesús es lo máximo. Pero cuando Él estuvo en este mundo, Jesús a lo mejor hubiera salido en alguna de estas revistas que tú conoces o has visto en algún momento. Pero no, yo estoy convencido de que no. Porque la gente no lo quería. Quizás era alguien muy digno de admirar y la gente decía, wow, qué impresionante. Pero nunca le hubieran dado una primera plana en una revista. Pero en fin, ¿qué importa? ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca buscó la fama, nunca buscó la gloria de hombres.
De hecho, eso es algo que él les reclamaba a los fariseos, a los escribas y fariseos, que ellos lo que querían era salir precisamente en las primeras planas y sobresalir por sus conocimientos, por sus logros y por su apariencia de espiritualidad. Pero vamos a ver cómo era Jesús. Vente conmigo a Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nota esto, por favor. Intelectualmente dice que iba a sobresalir porque el espíritu de Jehová estaba sobre él, reposaba sobre él. Pero también dice que iba a tener espíritu de consejo y de poder. En otras palabras, iba a tener influencia sobre las personas. De hecho, la tuvo, y consecuencia de ello es nosotros aquí, la iglesia, a causa de Jesús haber venido a este mundo y darnos la salvación. Pero dice también espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Nota que su espiritualidad iba a ser destacable, iba a sobresalir por su espiritualidad. Ya notaste que habla de el temor de Jehová en 2 veces, lo menciona 2 veces. ¿Y qué es lo que dice Proverbios al respecto? En Proverbios 1:7 y en Proverbios 9:10 tú encuentras que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Jesús sobresalía por esto. Jesús sobresalía por su intelecto, por su capacidad de influir y por su espiritualidad. Pero también dice en el versículo 3, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, es decir, no argumentará o no llegará a conclusiones por lo que oigan sus oídos. Nosotros somos así, ¿verdad? Nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por nuestros sentidos, y entonces a veces sacamos conclusiones por lo que escuchamos, o hacemos juicios o incluso prejuicios por lo que vemos. Pero Jesús no iba a ser así. De hecho, Jesús no fue así. Versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Aquí vamos a poner una pausa porque estamos llegando a la parte de la profecía que yo te decía hace un momento que no se ha cumplido aún, que está por cumplirse. Pero ponte a pensar, nosotros a veces celebramos y decimos, wow, qué genial esta persona, todo lo que logró, todo lo que hizo. Y si por ejemplo la revista Time o la Forbes te llamara para decirte, ¿y vos a quién propondrías para persona del año? ¿A quién pondríamos en la primera plana? ¿A quién pondrías tú? Y tú puedes agarrar las revistas a esta altura, quizás ya está, pero hay candidatos y ahí está algunos de los que han destacado por sus ideas, por sus gobiernos o por sus principios, en fin. Jesús no hubiera salido en ninguna de estas revistas, ni existían en aquel entonces, por supuesto. Pero es impresionante que Jesús destacó por cualquier otra persona, sobre cualquier otra persona. A nosotros nos cautivan e inspiran las personas que destacan por su intelecto, ideales y acciones. Pero yo te voy a decir que la causa de Jesús excede a cualquier otra. En otras palabras, ¿para qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué vino? ¿Cuál era la razón que lo movió a él venir a este mundo? Su amor por nosotros, porque Él nos creó para que tuviéramos una relación con Él. Pero ¿qué sucedió? A causa de la desobediencia, nos alejamos de Dios y ahora vivimos alejados de Dios. Y Él vino a entregar su vida de una forma terrible e injusta para que nosotros pudiéramos tener nuevamente la relación con Dios que Él tanto desea tener. La causa de Jesús excede
a cualquier otra. A veces nos impresiona personas que luchan a favor de los derechos de los niños o de las mamás o incluso que están en pro de los animales o que no maten a las ballenas y está bien, no estoy diciendo nada en contra de ellos, pero nos cautivan e inspiran esas historias, pero se nos olvida que la causa de Jesús es superior a cualquier otra cosa. Cualquier otra persona no le llega ni a los pies a Jesús. Cualquier logro que nosotros hagamos no supera, jamás ni siquiera se puede comparar con lo que Jesús hizo por nosotros. Quizás tú este año cometiste algunos errores, al igual que yo. Y a mí este pasaje me impresiona porque ¿qué hizo que Jesús destacara? ¿Por qué logró destacar Jesús? Sí, ahí está, lo acabamos de leer, versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Sabes, tú y yo tenemos una tremenda ventaja hoy en día, y es que el Espíritu de Jehová ya no reposa sobre las personas, sino que ¿a dónde está? ¿A dónde está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está en ti? Perfecto, sí, ahí exactamente, en tu corazón, está dentro de ti. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y esto es una tremenda ventaja para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque de lo que se trata, y como te decía hace un rato, es permitir que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo reine sobre nosotros. Y por supuesto, nos cuesta. Pero tal vez tú dices, yo este año que viene quiero ser diferente. Te invito a considerar los efectos que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Y siempre van a ser positivos. De hecho, yo lo he puesto aquí en positivo. Si yo permito que el Espíritu Santo me controle, yo con toda seguridad me voy a volver más inteligente. Y vaya que lo necesito. Pero muchas veces como que yo le pusiera pausa al Espíritu Santo y no dejo que Él me controle. Pero si yo permito que el Espíritu Santo me controle, me vuelvo, en mi caso, más capaz. Lo mismo te puede pasar a ti. Si tú quieres destacar, si tú te quieres volver una mejor persona y volverte más inteligente, más capaz, necesitamos que el Espíritu Santo nos controle. Pero también el Espíritu Santo nos vuelve más espirituales y quizás suena redundante, pero lo que yo te quiero comunicar acá es que cuando permitimos que Dios nos controle, que su Espíritu Santo nos guíe, eso nos hace buscar más agradar a Dios o estar en comunión con Él. Pero a veces nos volvemos más carnales, ¿sí o no? Y cuando le ponemos pausa o cuando apagamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no somos inteligentes, nos volvemos ineficaces, nos volvemos carnales. Considera por eso que desde ya, pero también tienes el año que viene para considerar que sea el Espíritu Santo el que te controle. Para mí esto es un desafío y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que esto suceda. Pero te invito a que tú lo hagas también, que sea Jesús a través de su Espíritu Santo reinando en tu vida. Vamos a la parte final de esta profecía que te decía que está por cumplirse la última parte, ya se cumplió una parte, estamos a la espera de que Jesús venga a reinar físicamente este mundo. Vamos, Isaías capítulo 11, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Cómo va a ser el gobierno de Jesús? ¿Cuál es su plan de gobierno? De poder absoluto. Así, tal cual. Él va a regresar a gobernar. Punto. No le va a preguntar a nadie. De hecho, vamos a ver
rápidamente que Él va a destruir al impío. ¿Quién es el impío? Y vamos a ver que es el anticristo. Pero piensa conmigo. Él, cuando venga a gobernar este mundo, Él va a reinar con justicia. Él no va a ser corrupto. Él no va a ser como los demás gobernantes. Él va a reinar con justicia. A nosotros nos cautivan, nos inspiran y pues incluso, sí o no, que hasta nos convencen los discursos de los políticos. Si no, pues no fuera algo que vemos por todos lados. Y la gente terminamos votando por los que nosotros creemos que son los mejores candidatos. Pero piensa que la propuesta de Jesús excede a cualquier otra. Cualquier discurso, cualquier político que se pare a presentar un plan de gobierno y algunas promesas, sinceramente, nunca se cumplen o no llenan las expectativas y fallan. Lejos de eso, muchos se vuelven corruptos, se dejan corromper por el poder. Pero en el caso de Jesús no va a ser así. Algo que yo viví en mi adolescencia, en mi juventud, es que por rebelde, mis papás me metieron a una institución militar y ahí estudié 2 años, ahí saqué mi bachillerato. Y entonces mi papá me dijo una vez, antes de entrar ahí, mírame, ahí vas a tener que tener mucha paciencia y vas a darte cuenta que muchas personas cuando están en el poder cambian, algunas para bien, otras para mal, pero el punto es que vos vas a ver que el poder hace que las personas se den a conocer como realmente son. Y es así. Muchas personas se vuelven poderosas y entonces hacen lo que ellos quieren. Se enriquecen, manipulan, pero en el caso de Jesús no va a ser así. Qué bendición esa promesa de que vamos a tener finalmente un gobierno de verdad, que no es corrupto. Un gobierno que va a hacer las cosas correctamente. ¡Qué bendición! ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando Jesús gobierne. ¿Sí o no que necesitamos a Jesús? Amén. Necesitamos a Jesús reinando en este mundo. Él es el rey que necesitamos. ¿Y sabes qué? Él viene pronto. Cuando Jesús venga a este mundo, Él va a regresar ya no como un bebé, va a regresar con todo poder y a gobernar, a ejercer poder, pero lo va a hacer de verdad, lo va a hacer con justicia. Y sí o no que tú has ido al aeropuerto a traer a alguien, sí, desde que tú llegas al aeropuerto y estás en el área de donde salen quienes van llegando al país, sí o no que hay un mar de gente. Y están ahí levantando el cuello, moviendo la cabeza, están tratando de ver impacientemente, están ahí a la espera de aquellos que aman y extrañan. ¿Sí o no que esto nos ha pasado en algún caso? Que nosotros estamos a la espera de alguien que amamos y estamos ahí pendientes y no nos movemos de ahí porque queremos verlo pronto. Te propongo que esa debería de ser exactamente nuestra postura con respecto a Jesús. Él ha dicho que va a regresar y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero tú puedes buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y te vas a dar cuenta de qué va a suceder muy pronto en esta iglesia, en este mundo, y qué va a suceder con su iglesia, con nosotros, con aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15 nos dice qué va a suceder, y te lo resumo, se trata de el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la iglesia va a ser arrebatada por el Señor. Él va a venir hasta las nubes un día de estos. No sabemos con certeza cuándo, pero sí, posiblemente muy pronto. Amén. Ojalá. Dios quiera que así sea, ¿verdad?
Y lo que va a pasar es que la iglesia va a ser arrebatada, vamos a ser arrebatados por el Señor y vamos a estar con Él ahí arriba. Pero ¿qué va a suceder 7 años después? Él va a regresar. Y ya no va a regresar como vino hace más de 2000 años, sino que Él va a regresar con todo poder a destruir al impío, al diablo. Dice, te lo voy a leer, no lo busques porque ya se nos acabó el tiempo, yo lo tengo acá a la mano. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Los teólogos, los estudiosos de las Escrituras sostienen, y yo estoy de acuerdo, yo estoy convencido de que se trata de el Espíritu Santo, lo que detiene la manifestación del anticristo. ¿Cuándo va a ser quitado el Espíritu Santo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia ya no esté en este mundo ya no va a quedar, ya no se va a mover, ya no va a operar el Espíritu Santo sobre las personas. Y entonces dice, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ojo, y quizás te pido que me aguantes aquí un par de minutos más, pero solo para tratar de dimensionar un poco el poder de Jesús. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Te puedes imaginar ese poder? Hace un par de semanas acá en Guatemala estaba haciendo un frío tremendo, delicioso, rico. A mí me encanta, pero era de andar abrigado todo el día. Y sí o no que en la mañana tú que madrugabas quizás salías a la calle y entonces al hablar sí o no que salía aquel vaho, le llaman, ¿verdad? Aquel humo, que no es humo, ¿verdad? Es precisamente esto, es el aliento lo que sale. Y entonces yo me puse a pensar, qué tremendo el poder de Jesús, que con ese vaho, con ese espíritu de su boca, va a matar, va a destruir al impío. Y lo va a destruir también ni siquiera con la luz directa de su esencia, sino con el resplandor de su luz, con el resplandor de su venida. ¿Te puedes imaginar el poder de Jesús? Él va a regresar pronto, va a regresar por nosotros, pero después va a regresar para establecer su gobierno por 1000 años sobre este mundo. Y luego puedes leer Apocalipsis, la parte final habla de todo esto que te estoy diciendo de forma rápida. Pero en esta Navidad, por favor, considera que lo más importante es celebrar que Jesús vino a este mundo, pero también celebrar que Él va a regresar a este mundo para reinar. Jesús es el Rey que necesitamos. Él vino pobre, pero cuando venga va a regresar con gloria. Él fue cuestionado, pero cuando regrese, nadie le va a hacer preguntas. Nadie le va a preguntar nada. Él vino la primera vez y fue desechado. Pero la segunda vez que Él venga, va a reinar. Así es que celebremos que tenemos grandes promesas y tenemos la esperanza de vida eterna en Jesús, y Él va a reinar pronto. Pero mientras tanto, permite que Él gobierne tu vida. Así es que espero que salgamos esta mañana celebrando el nacimiento de Jesús, pero celebremos que Él va a regresar para reinar, y Él va a reinar como realmente debe de ser, con verdad, con justicia. Vamos a orar.